Pues otra vez con ustedes. Parece que la providencia quiere que sigamos con el programa y estamos una jornada más en este Ellos si pudieron, con un invitado, en este caso, la verdad es que como casi todos los invitados o todos los que pasan por aquí, con personas que tienen muchas cosas que contar y que pueden contarlas porque las conocen bien, porque las han vivido, porque las han estudiado, porque las viven intensamente en la actualidad. El caso de hoy, el caso de Ras Salam, es un caso muy especial porque es un hombre, no es que haya vivido los asuntos de los que nos puede hablar, es que ha sufrido intensamente esos temas de los que nos va a hablar hoy. Si ustedes quieren pasar una hora o casi 60 minutos con alguien que les puede enseñar mucho acerca de lo que está pasando en Oriente Medio, de qué significa el islamismo, de cuáles son las relaciones entre el cristianismo y el islam, de cuáles son las relaciones geoestratégicas en una parte del mundo que poco conocemos, porque muchas veces, y desde luego yo he hecho la prueba en varias ocasiones de pedirle a la gente que ponga el dedo para saber dónde está exactamente Irak, o dónde está Arabia Saudita, o dónde está Dubái, y hay muchas personas que ni siquiera pueden hacer eso, porque estamos lejos de esa realidad, aunque es una realidad que esta misma semana ha golpeado de nuevo las vidas de todos nosotros, de todos los europeos, con un nuevo atentado en París. Y creo que hablar de estos temas con alguien que los conoce bien y que de forma apasionada y desapasionada al mismo tiempo es capaz de introducirnos en esa realidad seriamente y con verdad, vale la pena. No se pierdan el programa de esta noche con nuestro invitado, al que le pido ya, a Ras Salam, que nos diga en unos pocos minutos quién es Ras Salam. Bueno, sencillamente Ras Salam es un cristiano católico caldeo, a mucha honra, de origen iraquí. Nací en la ciudad de Nínive, la actual ciudad famosa Mosul, que está en manos de Daesh, en las llanuras de Nínive, en un pueblo que se llama Tel Eskif, recientemente fue liberado de manos de Daesh, destruido totalmente. Criado, educado en el seno de una familia cristiana, católica caldea, practicante, en el sur del país de Irak, en Basora, cerca de Ur de los Caldeos, la famosa Ur de los Caldeos, cerca también de Babilonia, la capital del imperio caldeo, el imperio de Nabucodonosor, o babilonio. Todo esto es, en su conjunto, representa la región de Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización, es la cuna o el origen de la historia bíblica. Hoy día, gracias al Islam y a los musulmanes, es la cuna del terrorismo, radicalismo islámico. ¿Y Ras Salam cuándo viene a Europa? Bueno, me escapé, ¿Y por qué? Me escapé de Irak en el año 92, finales del 92. Fui a Jordania, pedí exiliado político en 93 y llegué a España a finales del 94, de casualidad, y pedí exiliado político. Y desde el año 99 tengo la nacionalidad española y me siento español de pie a cabeza y de corazón. Y a mucha honra soy un español más. ¿Y a qué se dedica ahora Ras Salam? Bueno, soy doctor en estudios árabes islámicos, filología árabe también. También tengo máster en estudios teológicos. Llevo casi 40 años estudiando, investigando, enseñando las tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y hoy día pues dando conferencias, clases, cursos, y soy profesor de la universidad, y aparte de eso pues también colaboro con el Instituto Bíblico Oriental en León. Desde hace 10 años investigamos cosas bíblicas, de arqueología, de lenguas muertas como el sumerio, el acadio, el copto, y también no es un idioma muerta, el árabe, como profesor de árabe. En este momento muchos de nuestros espectadores ya estarán pensando que vamos a hablar efectivamente de las cosas que están pasando en Europa, específicamente con la violencia desatada por todos aquellos que creen que pueden imponer el islamismo en Europa por la vía de la violencia.
y que pueden desestabilizar las sociedades europeas, sociedades que están basadas y están construidas sobre la civilización cristiana, y que vamos a tratar de entender cuáles son los equilibrios, cuáles son los principales agentes que mueven lo que está ocurriendo en torno a Oriente Medio, en torno a las relaciones específicamente de los que serían los, desde mi punto de vista, Rats, y corrígeme si no es así, los principales agentes de aquella zona del mundo, que serían Israel, por una parte, Irán, Arabia Saudita, Siria y Turquía. Turquía, bueno, Siria no, Turquía sí. Pero bueno, principalmente la base o el que se mueve todo este radicalismo, el fundamentalismo islámico, es el salafismo. Es el salafismo y después el wahabismo. El salafismo nació en el siglo, los primeros años del siglo XIV, con Ibn Taymiyyah, una escuela, la quinta escuela más rígida del Islam. Y el salafismo viene de la palabra salaf. ¿Qué significa salaf? Es antipasado. Entonces Ibn Taymiyyah pues predicaba de que todo musulmán debe de vivir el Islam como han vivido los antepasados, Mahoma, sus seguidores, con las conquistas y aplicando la ley islámica. En los principios de los años del siglo XVIII, con Mohammed Abdel Wahab en Arabia Saudita, abrazó las ideas de Ibn Taymiyyah y fundó el wahabismo. El wahabismo viene del salafismo. Y el brazo político de estos son los hermanos musulmanes en Egipto, que fue fundado en el año 1928 a mano de Hassan el-Banna. Precisamente Hassan el-Banna fue financiado por Arabia Saudita, por el rey Abdel Aziz, y fundó los hermanos musulmanes. Y el brazo armado de los hermanos musulmanes son los grupos radicales islámicos, como el Shabab, Boko Haram, Daesh o el Estado Islámico, Perdóname, Rats, todo esto, todos estos operadores, digamos, de la zona que estás mencionando, son muy recientes. No. Empiezan los hermanos musulmanes no, pero el Estado Islámico es un invento de hace muy pocos años. Sí. Es decir, ¿por qué, cómo comienza y cuándo comienza de verdad la desestabilización que hoy estamos viviendo de Oriente Medio? Bueno, ¿podríamos hablar de la primera guerra de Irak? No, podemos hablar también... ¿O de la caída del Shah de Persia? Del Shah de Persia. A partir del 19... Es que el Occidente se equivocó en tres asuntos principales. Vamos a ellos. Primero, acabar con el Shah de Irán. Segundo, ¿En qué año cae 1978. Acabar con Saddam Hussein, el 2003. Y tercero es apoyar la llamada, entre comillas, la primavera árabe. En los tres casos estamos hablando de Estados Unidos. De Estados Unidos y el Occidente también, porque ¿quién ayudó a Khomeini a volver a Irán? Francia. O sea, todos recordamos cuando volvió, yo estuve todavía ahí en Irak, estuve en la cárcel en este mismo año por escribir un artículo contra el Islam, en el año 1978, con 18 años que tenía yo. Francia ayudó al Khomeini a volver a Irán con la condición de que acceder a todos la investigación y la excavación y las cosas del petróleo, las empresas del petróleo ahí en Irán. Pero cuando llegó el Khomeini a Irán, enseguida pues dio una patada a todo el Occidente y Francia declaró un Estado islámico, cambió la constitución de Irán según la ley islámica. Tres hitos has dicho: la caída del Shah de Persia, de Mohammed Reza Pahlavi, la caída de Saddam Hussein. Saddam Hussein en aquel tiempo, 78, era vicepresidente de Irak, el hombre más fuerte de Irak, pero el presidente era Ahmed Hassan al-Bakr, era un general. También estuve yo ahí y conozco el tema. Ahmed Hassan al-Bakr era más flexible.
menos dictador que Saddam Hussein. Saddam Hussein no era nadie. Saddam Hussein era el hombre, bueno, el principio de los principios del partido del Ba'ath. Saddam Hussein era el hombre que hacía trabajos sucios del partido y poco a poco empezó a subir hasta vicepresidente. Ahora bien, Irán ya empezó a predicar de que va a conquistar todo el Golfo Pérsico, el Bahrein es suyo, va a llegar hasta Arabia Saudita. Pues el Occidente necesitaba un hombre para enfrentar a Irán. ¿Quién es este hombre? Saddam Hussein. Saddam Hussein pactó con el Occidente para hacer un golpe de Estado contra Ahmad Hassan al-Bakr, el presidente de aquel tiempo, y el Occidente apoyó a Saddam Hussein con la condición de entrar en una guerra contra Irán. Y así fue. Saddam Hussein hizo un golpe de Estado contra Ahmad Hassan al-Bakr. Yo recuerdo el año 1979, con este golpe de Estado, que había casi 55 personas de los mejores pensadores y políticos del país que estaban contra Saddam Hussein. Saddam Hussein mató a todos, colgó a todos, cada uno en su pueblo. Y nadie dijo nada. Y Saddam Hussein se hizo con el poder. No era para menos. Claro. Y Saddam Hussein se hizo con el poder en Irak. Y luego, en septiembre del año 1980, Irak entró en una guerra contra Irán. Y yo en septiembre, en diciembre, me llamaron, bueno, salí de la cárcel, estuve en la cárcel y tuve que ir a hacer el servicio militar y también participar en esta guerra durante 8 años. ¿Fuiste al frente en Kuwait? No, en Irán. De momento no estamos en Kuwait, estamos en Irán. Correcto. Desde el año 1980, de septiembre del 1980, hasta el 8 del 8 del año 1988. Terminó la guerra de Irán-Irak con 1 millón de muertos, tanto de Irak como de Irán. Irak salió relativamente ganando porque perdió casi 300.000 soldados y 700.000 de Irán. En aquella guerra todo el mundo apoyaba a Saddam Hussein contra Irán. Yo recuerdo en la mili desayunaba kiri de Francia, el plátano de Canarias, bueno, ahí estaba tirado. Y este es el Kraft de Alemania, el queso. Sí. Y yo hasta hacía bromas con los musulmanes ahí, decía, todo este queso está hecho por la grasa de cerdo. Claro, ellos no comen el cerdo. Bueno, no lo creemos, yo lo he llevado todo a casa. Claro, nosotros somos cristianos y cómo es todo eso. Pues la verdad que era una guerra muy, muy dura. O sea, lo puedo contar muchísimas cosas, el sufrimiento que he sufrido yo en esta guerra y tantos amigos y compañeros míos que han muerto en mis brazos. También he estado durante estos años... ¿Dónde estabas en el frente exactamente? Siempre en el frente. Yo siempre me mandaba en el frente. ¿Por qué? Porque yo escribía artículos contra el Islam, contra Saddam Hussein, contra la dictadura. Pues era un bicho raro, era malo, al frente. Pero la verdad que tenía mucha fe en Dios. Reza Pahlavi, Saddam Hussein, y como tenemos que ir a la publicidad, ahora vamos con el tercer hito, que es la primavera árabe y el apoyo de los americanos a la primavera árabe. Tenemos que entrar en Kuwait. Pues tenemos que entrar en Kuwait, vamos a salir un momento y entramos en Kuwait, hasta ahora mismo. Como les hemos prometido, vamos a entrar en Kuwait. Bueno, terminó la guerra de Irán-Irak en el 8 del 8 del 1988. Bueno, yo también herido en la cabeza en esta guerra, también tuve una herida. ¿De un tiro? De metralla. De una metralla. Pero nosotros directamente desde la guerra, cuando terminó la guerra de Irán-Irak, pues como soldados, pues todos nos alegramos porque nos vamos a liberar de la mili, ¿no? De la guerra.
Pero no fue así, porque Saddam Hussein nos llamó a todos y nos llevó a Basora, cerca de mi pueblo. Y ahí construyó una ciudad parecida de la ciudad de Kuwait, a unos 80 kilómetros de Kuwait, porque Basora de Kuwait está a 200 kilómetros. Y ahí pues empezamos a entrenar cómo entrar a una ciudad durante un año. Pero claro, yo pregunto, Kuwait está protegida por Inglaterra y tienen la AWACS. El AWACS capta hasta 500 kilómetros, radar en aquel tiempo. ¿No han visto que los soldados iraquíes que estuvimos ahí entrenando sobre ello? Pues nosotros no sabíamos de qué va el tema. Solamente hay que entrenar, pues entrenamos. Y luego Saddam Hussein llamó el príncipe de Kuwait, yo recuerdo, fue en noviembre del año 1989, porque el príncipe de Kuwait empezó a pedir a Saddam Hussein el dinero, el que le daba, apoyándole en la guerra, que yo creo que eran 10.000 millones de dólares. Y Saddam Hussein llamó al príncipe, le echó una bronca ahí en el palacio, le dijo, pero ¿cómo vais a pedirme ese dinero? Y yo estuve luchando por vosotros. Esto todo salió en los medios de comunicaciones en Irak. Y echó el príncipe de Kuwait y vino el orden a nosotros. Fue el 4 de agosto del 1990 a entrar en Kuwait. Y yo fui de los primeros que entraron en Kuwait y de los últimos el que salieron de Kuwait con una bala en el culo, para entender. Pero ya lo tengo. Bueno, y esta guerra, la verdad que Saddam Hussein anunció esta guerra desde mucho tiempo atrás. El Occidente, Estados Unidos, sabían de que vamos a entrar en Kuwait. Y nadie de nosotros pensaba de que los americanos nos van a atacar, porque todos pensamos que era un paripé, que era todo, es un teatro, y al final Saddam Hussein se va a retirar y punto. Ahí el Bush padre fue muy listo. Es verdad que el ataque... el general Schwarzkopf. El general Schwarzkopf, pero por orden del Bush padre. Sí, claro. Pero cuando, antes del ataque, el Bush padre hizo un llamamiento de 33 países, entre ellos países árabes. ¿Para qué? Porque Saddam Hussein empezó a utilizar otro tono, el tono de la cruzada, del occidente, que vamos a luchar, musulmanes contra... Pero nadie lo escuchó. ¿Por qué? Porque había ejércitos árabes dentro de la coalición de Bush. Estaban Egipto, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, todos el ejército. Y lo que más hicieron daño al ejército iraquí eran estos ejércitos, no los americanos. Es verdad que los americanos ahí estaban, pero lo que más hicieron daño a nuestro ejército fue Irak. Y era una mentira que dijeron que en aquel tiempo salieron los medios de comunicación de 5.000 muertos. Eran más de 200.000 muertos, porque yo salí de Kuwait, durante 3 días estuve perdido en el desierto, durmiendo entre los cadáveres, muriendo. Yo si pudiera contar todo lo que me ha pasado en estos 3 días, es increíble, de verdad. Y las matanzas, el que hicieron al ejército iraquí. Todos mis amigos, los soldados que estaban conmigo, familiares míos también, murieron ahí en esta batalla. Llegamos a Kuwait, a Basora, y en Basora había una rebelión chií del partido, el llamamiento se llama Hizb ut-Dawla, el que está gobernando hoy día en Irak. Y la rebelión pues hicieron ahí unos desastres en el país, destruyeron todos los sitios oficiales, mataron a cristianos. A mí me llevaron como prisionero cautivo durante casi 10 días. Pero con perdóname, unas palizas. Perdóname, Saddam Hussein era un mal menor.
Saddam Hussein era el demonio, era un dictador. A mí, bueno, me condenó a muerte, me quería matar, pero con todo eso, comparando con lo que hay ahora, Saddam Hussein es un ángel. Es un ángel. ¿Qué hay ahora en Irak? Ahora en Irak hay una banda de ladrones, de radicales musulmanes chiíes, que no están haciendo nada en el país, solamente están aumentando el radicalismo, el fanatismo islámico y el odio dentro del país. No están haciendo nada. Saddam Hussein hacía cosas en el país. Saddam Hussein era un dictador, pero un dictador laico. ¿Qué posición tiene Irán en Irak en este momento? Ahora, mucho. El que está gobernando en Irak hoy día es Irán. ¿Qué población tiene Irak? Hoy día tiene casi 30 millones de habitantes. Estamos hablando de un país importante. Pero el 20% son kurdos. 6 millones. Claro, arriba. Los cristianos ya hemos bajado porque en la época de Saddam Hussein los cristianos, ahí había casi 3 millones de cristianos, hoy día no llegan a 300.000. ¿Dónde están? Todos se han escapado del país, otros le han matado, hay muchos atentados y gente que no puede ni a vivir en el país. Hay 2.700.000 católicos, caldeos, cristianos. Cristianos, católicos, asirios, protestantes, ortodoxos. ¿Han salido del país? Han salido del país, sí. La gran mayoría de ellos han salido. ¿Dónde están? Estados Unidos, la gran mayoría, en Canadá, Australia, en Europa, están extendidos en todo el mundo. ¿Y qué está pasando ahora mismo en Irak con esos 300.000 cristianos que quedan? Están pasando realmente mal. ¿Hay un genocidio de cristianos? Claro que sí. Es un genocidio real. Es que todos los días están persiguiendo los cristianos. Mira, aquí cuando se habla de los musulmanes en Europa, en toda Europa, el occidente, los musulmanes tienen todo el derecho de celebrar sus fiestas, practicar su religión, rezar 5 veces al día, hacer ramadán, y están pidiendo más derechos. A mí me parece bien, no me parece mal, porque esta es la democracia y esta es la libertad religiosa, porque esto es el cristianismo en sí, porque Europa es tradicionalmente cristiana. Del mismo modo, lo que tienen que hacer los musulmanes en sus países de mayoría, a dar esta libertad a los cristianos que viven con ellos. Y nosotros no somos inmigrantes, nosotros somos los originales del país, porque los musulmanes nos conquistaron. Los cristianos de Irak, nosotros somos descendientes de los antiguos imperios, los imperios asirios y Babilonia de Mesopotamia. Los musulmanes árabes nos conquistaron a partir del año 637. Conquistaron Irak, Siria, luego Jerusalén. O sea, en la práctica, por centrar un poco el tema para nuestros espectadores, el primer resultado de la, digamos, de la decisión de Estados Unidos de sustituir a Saddam Hussein ha sido la práctica desaparición de los cristianos en Irak. Pues ese es el plan. El plan era muy antes de eso. O sea, el plan es de Arabia Saudita, de Turquía, de todos estos, es vaciar el mundo, entre comillas, porque no le llamamos el mundo árabe musulmán, es el mundo bíblico. Vaciarlo de cristianos. Vaciar este mundo de cristianos. Eso está funcionando. Está cumpliendo a rajatabla. Y los chiitas iraníes son los que en este momento tienen la posición de poder en Irak. La posición de total. Irak es en este momento un país seguro, organizado, serio, que crece ecológicamente. No, para nada. Yo no puedo ir a Irak capital, pero yo voy al norte de Irak. Yo he estado ahí ahora ¿A Mosul? Este año. Sí. No, a Mosul no. Mosul está en manos de Daesh. A Erbil, la capital de Kurdistán. Y luego ahí abajo a un pueblo cerca de mi pueblo, de Leskef al-Kosh, que es el segundo pueblo, que ahí tengo familias y tengo amigos y gente que pueden protegerme, para que pueda ayudar a mi gente, mi pueblo, a ver lo que necesitan. Pero Erbil es la capital del Kurdistán en el norte de Irak.
En el movimiento de salida de Saddam Hussein, pues, tenemos como primer efecto y más importante es la vuelta de la presencia y de la influencia de Irán sobre Irak y la desaparición práctica de los cristianos como una minoría importante o influyente en el país. Te recuerdo que con Saddam el ministro de Exteriores era un cristiano. Sí, pero bueno, Tarek Aziz lo conozco personalmente, conozco su familia también, es de mi pueblo. ¿Está vivo? No, se murió en la cárcel de cáncer. Estaba condenado a muerte también, pero murió en la cárcel. Y ahora pero Tarek Aziz no era cristiano practicante. Aparte, el partido Ba'ath es un partido laico, es un partido que no es musulmán, ¿no? Correcto. Pero déjame seguir, Ratz, un poco por ir, digamos, centrando a los espectadores en lo que la historia que les estamos contando y para que tengan un poco de luz sobre lo que pasa allí. Tercer hito del que íbamos a hablar era la primavera árabe o las primaveras árabes. Y tú entiendes que ese es uno de los tres más importantes que han ocurrido en esta zona y que han cambiado el panorama de equilibrios que había allí. ¿Qué pasó con las primaveras árabes? ¿Quién las pone en marcha? ¿Por qué? La caída de Saddam Hussein en el año 2003 es muy interesante porque este es todo el mundo echa la culpa a Bush hijo. Y es verdad que Bush hijo es un tirano porque no debía de acabar con el régimen de Saddam Hussein, como lo hizo su padre. Su padre mantuvo Saddam Hussein porque prefería mantener Saddam Hussein que a los radicales chiíes en aquel tiempo. Pero lo que no saben la gente, que los mismos chiíes, el llamamiento se llama el Dawa, con Nuri el-Maliki, que luego después se hizo con el poder en Irak, ellos mismos pidieron al Bush hijo ayuda para acabar con Saddam Hussein. Y el Bush padre, Bush hijo, cayó en la trampa porque el Bush hijo pensaba de que era un paseo para él. Se va ahí una semana a acabar con Saddam Hussein, le hacen una estatua, le aplauden y salen de ahí. Pero lo que no sabe que los musulmanes son muy tramposos. Es verdad que llamaron a Bush a entrar ahí a acabar con Saddam Hussein, pero luego los mismos chiíes se unieron con los sunís contra el extranjero. Porque los musulmanes, es verdad que los chiíes y los sunís están en guerra entre sí, pero cuando hay un extranjero, se unen los dos contra el extranjero. Y luego la primavera árabe. La primavera árabe, pues, es un desastre. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Egipto? No. ¿O la caída del propio Gaddafi? No, el comienzo o el génesis de la primavera árabe fue en Túnez. Todos recordamos que en la ciudad de Port Said, cuando salió un joven protestando por la crisis económica que hay en Túnez, que no hay muchos paros, porque también afectó la crisis económica en Europa, afectó mucho a Túnez, porque Túnez vive por el turismo. Y claro, como hay crisis económica en Europa, pues se hundió Túnez. Y ya salió una manifestación. Se aprovechó los hermanos musulmanes de estas manifestaciones, estas protestas, y declararon como un golpe de Estado contra Ben Ali. Y siguió la primavera árabe. Y esta es la equivocación del Occidente. El Occidente se equivocó en la primavera árabe porque antes de conocer quiénes están atrás de ellos, apoyaron estos rebeldes creyendo que van a generar ahí los países árabes una democracia. Lo que no saben que en los países árabes la democracia no es compatible con el Islam, porque el Islam y la democracia no son compatibles. El Islam es una dictadura. En los países árabes no existe democracia. Es el mejor sistema que funciona en estos países es una dictadura laica. Y se extendió esta primavera árabe llamada primavera árabe desde Túnez, Libia, luego Egipto y luego finalmente pues Siria y afectó el norte de Irak. Y Daesh, o el Estado Islámico, es el fruto o la cosecha de esta primavera árabe. Abu Bakr al-Baghdadi fue un instrumento, un invento de los americanos. ¿Para qué? Pues para acabar. Dice, bueno, pues acabamos con los radicales, inventamos
otro y luego pues acabamos con él. Pero es como las películas americanas, inventan un monstruo para acabar con los malos y este monstruo se vuelve contra la policía y ahora la policía tiene que buscar una manera para acabar con él. Sí. Y es que son equivocaciones atrás de equivocaciones. A mí por eso cuando... ¿Dónde están los principales monstruos ahora en Oriente Medio? ¿En Arabia Saudita? El eje del mal, es la cabeza del mal, Arabia Saudita. Arabia Saudita es el que está moviendo todo eso. ¿Y sabes quién ahora también atrás de ella? Erdogan. Erdogan, el radical musulmán. Este es ahora también otro radical islámico. Pero no lo era. Pero no lo era. Erdogan no lo era hace 8 años. ¿Cómo no lo era? Bueno, estaba pidiendo la entrada en Europa con... querido Julio, que tú lees mucho y sabes, investiga la biografía de Erdogan. Erdogan ha estado en la cárcel el año 98 cuando terminó su mandato como alcalde de Estambul. Le pusieron en la cárcel por recitar una poesía radical islámica y decía: el Corán es en nuestra constitución, las mezquitas son nuestros cuarteles y nuestros creyentes son nuestros soldados. Y le pusieron en la cárcel 6 meses y le echaron del partido al que pertenecía, que era un partido laico. Y él luego fundó este partido, el que tiene, el partido se llama Justicia y Desarrollo, el partido el que presenta ahora. ¿Cómo es nuestro radical islámico? No se presentaba así, al menos frente Siempre a ha sido radical islámico, pero entraba en Europa con la piel de cordero. Eso es. Para ver si podemos entrar en Europa. Cuando ha visto que no hay manera, pues ha salido... Ha dicho, esto es lo que soy. Aquí soy. Y aquí a partir del referéndum del domingo pasado, lo que hay ahí es una dictadura... Es un golpe de Estado. Brutal. Es un golpe de Estado en toda regla en Turquía ahora mismo. Igual que el golpe de Estado del Khomeini en Irán. Porque lo que va a hacer ahora Erdogan va a declarar Turquía como un Estado islámico. Y va a cambiar las constituciones laicas de Turquía. Bueno, según Turquía la es ley uno de los islámica. ejércitos más poderosos de la zona. Tiene el permiso, porque ha sacado el sí. Pero, Ratz, ¿quién arma a Arabia Saudita? ¿Quién arma a Turquía? El Occidente, ¿eh? ¿Por qué estoy diciendo? Que el Occidente está equivocando muchísimo en esta zona. Es que hay que cambiar esta política que tiene en el Oriente, digo. O sea, tiene que cambiar toda esta política, tiene que cambiar el chip. Yo estoy con Trump, pero Trump también está equivocado en un asunto, porque sus enemigos no son ni Rusia, ni Putin, ni Bashar al-Assad. Los enemigos principales son los radicales islámicos. Bashar al-Assad es un dictador, es un asesino, pero Bashar al-Assad es mucho mejor que sus opositores o lo que hay ahí. Primero hay que apoyar a Bashar al-Assad contra los radicales islámicos y luego veremos qué hacemos con él. Pero primero tienes que apoyar a Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, aparte, cuando la semana pasada hubo este ataque químico con armas químicas en una zona en Siria, todo el mundo acusó. ¿Tú creíste? Yo no. Imposible que sea Bashar al-Assad, porque es que no tiene interés Bashar al-Assad, especialmente en este momento, porque está ganando la guerra. ¿Para qué hace estas cosas? Estas armas químicas seguramente que vienen del grupo Naqshbandi. Es que si también tenemos que hablar de en qué consiste Daesh, porque Daesh son muchos grupos dentro de Daesh. Está el Nusra, está Ansar al-Islam, está también el grupo de Naqshbandi, los antiguos oficiales del régimen de Saddam Hussein que se escaparon y se unieron con el vicepresidente de Saddam Hussein, Izzat al-Duri, que era el... ¿Dónde se va a colocar, Ratz, Rusia en esta relación de equilibrios? Porque hasta ahora, a ti te lo pregunto. Sí, a mí me parece lo que está haciendo Rusia está actuando bien, apoyando a Bashar al-Assad de momento. ¿Y a Irán?
contra los... ¿Y a Irán? Sí, pero es que de momento hay que ir por partes. No podemos ir contra todo. Primero tenemos ahora... El principal problema que tenemos es el Estado Islámico. Hay que acabar con el Estado Islámico. Es que no se puede... ¿Quién ha armado al Estado Islámico? Vale, Occidente, Estados Unidos, todo. Hay que arreglar todo eso. Hay que arreglarlo. Eso es lo que estamos hablando. Pero, es que... Rats, seamos serios. Para Occidente, acabar con el Estado Islámico es solo cuestión de voluntad. No hay ningún problema desde un punto de vista armamentístico, de capacidad operativa en una guerra convencional para acabar con el Estado Islámico en 3 días. Sí, sí. Es conocido dónde están, tienen una capacidad de destrucción, como han demostrado con la última bomba, brutal. ¿Por qué no acaban con él? Pues eso es lo que yo pregunto, eso es lo que yo estoy pidiendo. Segundo, es que lo más urgente es hacer un llamamiento internacional, un llamamiento de organizar una coalición internacional de ejércitos como lo que hicieron en el 91 contra Saddam Hussein. ¿A quién le convenía la crisis de refugiados, Rats? ¿A quién le convenía que millones de personas tuvieran que salir de allí y muchos de ellos lleguen a Europa? Turquía y el Islam mismo. El Islam mismo le conviene. Esa es la conquista. La conquista silenciosa del Islam a Europa. Eso es lo que conviene. Lo que pasa, el Occidente no está entrando en la cabeza estas cosas. No está tomando estas cosas en serio. O sea, es que este es el problema del Occidente. Yo no sé quién están aconsejando a los líderes del Occidente. No sé. Es que de verdad, que todas estas cosas es que no entran en la cabeza. Porque esta crisis a pagar 6.000 millones de dólares a un radical como Erdogan para solucionar el tema de inmigrantes y cada vez que nos están mandando más inmigrantes a Europa, yo no entiendo. O sea, no entiendo. Además, estos inmigrantes, ¿por qué no solucionan el problema los mismos Arabia Saudita, que son de su patria, de su religión, de su etnia, de todo? Y tienen la capacidad y el dinero suficiente para hacerlo. Recibirles y... ¿Qué hace la Arabia Saudita? ¿Qué hace el salafismo? Construyendo mezquitas en Europa. Solamente construyendo mezquitas. ¿Y quién está ayudando a los inmigrantes? Los sacerdotes, las monjes, que están ahí jugando la vida, y yo lo he visto en mis ojos, en la frontera de Siria, en la frontera de Jordania y en el norte de Irak. Esto es el que yo nunca he visto un imam, nunca he visto un musulmán ayudando a los inmigrantes. El que están ayudando a los inmigrantes realmente son estos. ¿Quién enciende la mecha del odio de los musulmanes radicales al resto de la sociedad occidental? Porque me aceptarás que islamistas, por ejemplo, en los Estados Unidos han vivido hace decenas de años y no ha habido conflictos. ¿Dónde? En Estados Unidos. ¿No han vivido islamistas en Nueva York? Sí, ¿No han vivido islamistas en París? ¿No han vivido islamistas en Roma? Eso está aumentando. Bueno, de acuerdo, Rats, pero mientras eso ocurría, digamos, la relación, la capacidad para convivir en esos países era razonable. Es decir, los conflictos eran muy limitados. ¿Por qué? ¿Quién enciende la mecha de que realmente la convivencia entre la sociedad occidental, los occidentales receptores de esos inmigrantes y esos inmigrantes con religión islámica no sea posible? Vámonos ahora mismo a publicidad un momento y entramos en el fondo de la cuestión, que ¿es posible de verdad la convivencia entre cristianos y musulmanes hasta ahora mismo? Aquí estamos de nuevo. Me decía Rad Salam fuera de micrófono que quería dar su opinión sobre el atentado en París. Y a mí me interesa mucho que nos la des. ¿Cómo ves lo de París? Pues de París, es lamentable. La verdad que yo, esta es la primera vez que
¿Qué pasa? El Daesh o el Estado Islámico da el nombre muy seguido, después del atentado, da el nombre y hace responsable de este atentado. ¿Qué significa? Ha sido inmediato. Y es la primera vez, efectivamente. Es la primera vez, sí. Y llama la atención. Y a mí, en mi opinión, yo creo que ahora hay dos corrientes dentro del radicalismo islámico. Hay corriente mucho más radical y otra menos radical. La menos radical, que es el que la presenta Yusuf al-Qaradawi, que es el presidente de la Liga Islámica en el mundo, y los hermanos musulmanes, que bueno, estos dicen despacio. La conquista silenciosa de Europa mediante la migración, mediante el vientre de nuestras mujeres, etcétera. Pero despacio. La otra corriente que es más radical, que representa Daesh o el Estado Islámico, esos no, quieren la guerra ya. Entonces, me recuerda también el atentado del 11M, pero al revés. Ahora quieren que Le Pen, que llega al poder, porque cuando llega Le Pen al poder, y por ahí está Trump, y va contra los musulmanes, echando a los musulmanes, persigue a los musulmanes, o entra en una guerra directa contra Daesh, pues ahí pueden hacer un llamamiento a la guerra santa, al yihad, el gran yihad, el que ellos esperan. Y estos que quieren, pues, esta guerra lo antes posible. Por eso van a hacer lo posible para provocar el Occidente para hacer esta guerra. Bueno, en pocos minutos vamos a saber qué ha pasado en la primera vuelta de las elecciones francesas. Ojalá que Le Pen gana. Ojalá que gane Le Pen. Sí. Pues eso lo tendrás que explicar. Pues yo creo que hay que tomar decisiones, porque es que no podemos vivir con este miedo con el Islam. Hay que tomar decisiones. Hay que acabar con este miedo y con este atentado, porque es que cada X tiempo que vamos a tener un atentado matando 50, 60 personas, o viene uno con un camión, otro con una bomba, uno con una metralla, porque los atentados es muy fácil que se hacen. Hay que tomar decisiones, sea como sea, mediante una guerra. Y no hay que tener miedo de una guerra contra los radicales islámicos, pues se entra con una guerra, no pasa nada. Yo no estoy tan seguro de que las decisiones... Mira, teníamos una cierta esperanza en Donald Trump. La primera decisión que toma es lanzar unos Tomahawks, 59 Tomahawks sobre un aeródromo, poniendo como excusa que Bashar al-Assad ha lanzado armas químicas. ¿Y qué vamos a hacer? Es que estamos en eso. Es que estamos hablando, estamos predicando, estamos ¿Alguien diciendo... dice la verdad? ¿Alguien dice la verdad, Ratz? No. ¿Podemos aspirar a que alguien nos cuente la verdad? Yo algo de esperanza tengo en Le Pen. Algo de esperanza. Bueno, vamos al fondo de la cuestión porque no nos queda mucho tiempo, Ratz. Tú eres un estudioso del islamismo y también de la religión judía y del propio cristianismo. Es decir, las tres grandes religiones que han movido el mundo desde que conocemos la historia del mundo, y las tres grandes religiones monoteístas que afirman la existencia de un Dios único, de formas diferentes, de forma diferente, en el caso del cristianismo, de un Dios personal, y probablemente la única religión que apuesta por una religión del amor, de poner la otra mejilla, de amar al prójimo como a ti mismo, es el cristianismo. Las otras religiones no tienen eso en su ADN. Tienen otros códigos. Hablando del islamismo concretamente, en el ADN del islamismo está el entender al otro como un infiel y, por tanto, en entender que lo mejor que le puede pasar al infiel es que desaparezca de la faz de la tierra. O se cambia el Islam o se desaparece. Claro, con esos elementos de salida, de la casilla de salida ideológica, intelectual, cultural, ¿cómo pueden convivir? Vamos a ver. El principio, el Islam no es una religión. Es un movimiento sociopolítico, dictatorial, de un sentido único. Es como una presión. Es muy fácil entrar en él, solamente declarar la declaración de la fe musulmana, no hay más dioses que Allah y Mahoma es su profeta. Pero es muy difícil salir de él. Ese es el primero. Segundo, si leemos la historia a los 14 siglos que lleva el Islam,
nunca los judíos y los cristianos y los musulmanes vivieron en paz. Siempre hubo una época que los musulmanes persiguieron a los judíos y cristianos. ¿En qué época han vivido los cristianos y los judíos y los musulmanes juntos? En la España del siglo VIII. Es una barbaridad. Pero convivían un poco, es una ¿no? barbaridad. Convivieron durante un par de siglos, ¿no? Vamos, hay que leer la historia. Los musulmanes cuando eran en España obligaban a la gente a convertir al Islam, obligaban a las... no fue así al principio, con Isidoro de Sevilla. ¿Cómo? Desde siempre. Obligaban a las mujeres cristianas a casarse con musulmanes para tener hijos y siguen la religión del padre. Eso es todo, está en la historia. Es que no estoy inventando nada. La única época en que han vivido juntos no han vivido juntos, obligados a vivir juntos. Por ejemplo, en Irak, en Siria, en Egipto, bajo regímenes dictatoriales laicos, con Saddam Hussein, con Bashar al-Assad, Hafez al-Assad antes, en Egipto con Nasser y con Hosni Mubarak y con todo, pero tampoco convivían juntos porque siempre había algún atentado. Nosotros nunca hemos vivido en paz o nunca hemos tenido la libertad religiosa de celebrar una misa libremente o celebrar en Irak. Es verdad que vivíamos juntos, vale, relativamente, pero siempre había miedo de algún musulmán por ahí, se levantaba por la mañana y decía que me voy a hacer el yihad. Y entraba a una iglesia y volaba una iglesia. O un mercado. Y claro, Saddam Hussein tomaba medidas. No es como ahora no pasa nada. Ahora mata 100 cristianos y no pasa nada. Se está haciendo el yihad. Pero Saddam Hussein no. Iba por él y por su familia y por todo. Y mataba a todos. O sea, no permitía eso. Y también Hafez al-Assad, Bashar al-Assad. Por eso había una convivencia relativa. Pero ¿por qué no hay una convivencia relativa? Voy al origen de la causa. El origen es teológico. Es el Islam mismo. Te cuento una anécdota que pasó en el año 2004 con la Alianza de la Civilización, el diálogo entre las tres culturas. Pues me invitaron en el 2004 en un encuentro en Toledo, aquí. Un encuentro, pues invitaron muchísimas autoridades, exministros de Turquía, de Egipto, hasta de Israel y todo, para el diálogo. Bueno, yo estuve invitado también para una mesa redonda. El primero que subió para dar una charla fue el representante de la comunidad judía en aquel tiempo. Subió el representante de la comunidad judía, todos los musulmanes salieron de la sala protestando por el Estado de Israel. ¿Qué diálogo es este? Y luego, claro, cuando me tocó a mí con el imam, con el imam musulmán, le dije, vamos a ver, solamente voy a leer un texto del Corán. Saqué el Corán, una sura, la sura 5, el versículo 51, y dice textualmente, creyentes, no tomáis como enemigos a los judíos y los cristianos, porque son amigos entre ellos. Que entrabe amistad con ellos, hace uno de ellos. Le dije, ¿crees en este texto? Dice, claro, este es un texto del Corán. Entonces, ¿dónde está el diálogo? Y este texto está repetido en el Corán 12 veces. Por lo tanto, no dejamos engañar. Jamás el Islam... Tú eres católico. Sí. Y no se te irá de la cabeza la foto de Juan Pablo II rezando sí. con un rabino y con un imán. Sí. Y apostando por la convivencia en paz de las tres religiones. Y yo también rezo todos los días por vivir en paz. Yo soy cristiano, creyente, creo en la paz. ¿No lo ves posible? No, es imposible. Entonces, la única solución, ahora bien, si tú preguntas cuál es la solución, ¿qué hacemos? ¿Acabamos con todos los musulmanes? Claro, no, hombre. Claro. O sea, no todos los musulmanes son, primero, no todos los musulmanes son yihadistas. Esto hay que dejarlo claro. Hay musulmanes que son musulmanes y practicantes, pero no creen en el yihad y creen en la convivencia. Yo estoy hablando de la jerarquía del Islam. Los imames, los dirigentes del Islam, estos jamás y nunca, en ninguna época de la historia, los dirigentes del Islam han
creído... Pero para esas personas, Rats, el Islam sí es una religión. Sí, para sí. los que están de buena fe. Claro. Claro, tú me has dicho, no, es que el Islam no es una religión. Para mí, claro. Para mí el ellos Islam no es una religión. No es un movimiento sociopolítico. Para ellos es una religión y la palabra del Corán, todo palabra de Allah. Pero la única solución que se puede hacer es volver a los años 50 y 60. Es imponer, y digo imponer, no exponer. Imponer lo occidente tienen que escuchar los dirigentes una vez, no quiero decir otra cosa, que tienen que escuchar. Imponer dictadores laicos en los países árabes islámicos, porque los únicos que pueden sujetar y controlar los imames, los dirigentes radicales islámicos. Y ahí, en estos países, cuando hay relativamente convivencia, hay algo de paz en el mundo. ¿Por qué no había en los años 50, 60, 70 tantos atentados, claro, tanto radicalismo islámico en el mundo? Porque en estos países árabes islámicos había dictadores nacionalistas, pan-árabe, no bueno, pan-islámico. Vale, esa es la solución que tú plantearías para volver a una situación de equilibrio. Pero ahora ya se ha ido de la mano, porque ya los yihadistas ya están en Europa, están actuando ya. Entonces, ¿y en Europa cuál es la solución? La solución en Europa, pues controlar las mezquitas, reducir el número de las mezquitas y los imames radicales, todos. Es que a mí de verdad me da rabia, porque yo he vivido en un país como Irak, y ahí no andaban con tonterías. Saddam Hussein, cuando a uno solamente dice una chorrada, a la cárcel o cortar el cuello. Y que aquí en Europa, pues un radical islámico que ha luchado con Daesh en Mosul, y viene aquí y está en la calle. Y están esperando cuando hace un atentado. ¿Qué esperáis? O expulsarle, pues o meterle en la cárcel. Estos todos tienen que estar fuera de Europa o estar en la cárcel, controlados, no están ahí fuera. Todos los que han cometido los atentados, todos. O sea, lees ahí los medios de comunicación y dicen, no, es que este estaba en la cárcel, o estaba luchando con Daesh, o era un yihadista. ¿Y qué hacía en la calle? ¿Y qué hacía solo? ¿Crees que Europa y sus dirigentes tienen herramientas morales e intelectuales para solucionar esto? Pues eso es lo que necesitamos, dirigentes fuertes, dirigentes con una capacidad de tomar decisiones, dirigentes que no piensan en su partido, en sus intereses políticos, en sus intereses económicos, piensan un poquito en Europa, en la traducción de Europa, que hay que volver a nuestras tradiciones cristianas, no hay que olvidar que Europa es con una tradición cristiana. Hay que defender nuestros derechos, la libertad, pero la democracia, pero defender también los derechos de la gente que estamos viviendo aquí. Rats, me has dicho al principio de esta conversación, que está muy cerca de terminar, lamentablemente, que eres español y te sientes muy español. ¿Qué te preocupa de España hoy? La verdad que no me preocupa nada de España. Al contrario, yo cada vez que estoy más contento en España. ¿Sabes por qué? Si me estás preguntando por la corrupción y de todo lo que está pasando hoy día, no estoy muy orgulloso de España, porque así está mostrando España que aquí funciona la justicia, la ley, y aquí no vale que un presidente del país o un ministro o quien sea, todos terminando en la cárcel si hacen cosa mala. Algo que en mi país jamás, o en los países árabes, jamás hemos visto un ministro o un presidente del país juzgado si no hay un golpe de Estado. Y cuando viene el golpe de Estado, pues claro que juzga el presidente anterior. Pero yo estoy muy orgulloso de mi país, mi país España. Yo estoy muy orgulloso. Claro que me preocupa la sociedad, el aumento de la izquierda, el que todo vale, que bueno, pues el poco entendimiento y el conocimiento también de las causas, porque pocas personas, hoy día muchísima gente hablan de todo y no saben de nada.
Y sí me preocupa el país. Cuando antes de hablar de un asunto, pues alguien tiene que estudiarlo, investigarlo, informarse bien. Sí me preocupa más. Y finalmente me preocupa muchísimo la extrema izquierda en el país. ¿Crees que es muy peligrosa para el futuro? Yo creo que sí. Porque así acaban con todas nuestras tradiciones cristianas en el país. Sí preocupante. Y lo que me preocupa también cuando salen algunos de la izquierda y defendiendo el Islam, la libertad religiosa del Islam, y no defienden la libertad cristiana con esa extrema izquierda, lo que está en juego es nuestra libertad. Pero ¿sabes lo que pasa? Pasó desde siempre. Y voy a decir una cosa. Siempre el Islam y la izquierda están unidos contra la Iglesia, porque tienen el mismo objetivo, es acabar con las tradiciones cristianas y acabar con la Iglesia. Lo que no sabe la izquierda, que un musulmán, antes de matar un judío cristiano, mata a un ateo. Pues ahí queda eso. Yo creo que esa es una reflexión para darle muchas vueltas. Creo que tenemos que entre todos, y especialmente la gente que conocéis muy bien estos asuntos, buscar soluciones en positivo. Evidentemente, con el exterminio del otro no se soluciona nada. Lo que hay que buscar son razones para entendernos y también, obviamente, aplicar medidas legales, a veces coercitivas y a veces duras, pero que pongan a la gente en su sitio. Es decir, lo que hay que proteger fundamentalmente desde los gobiernos es la libertad de todos. No solamente de algunos, la libertad de todos. Yo, Rats, creo que con personas como tú, que se dedican a estudiar a fondo los asuntos y que han vivido en primera persona, incluso en la trinchera de las guerras, todas estas cosas, la gente puede hacerse una idea mucho más cabal y mucho más sensata y más certera de qué está pasando en nuestra sociedad con todos estos temas. Yo te agradezco mucho que hayas estado. Muchísimas gracias por invitarme y también gracias al Grupo Intereconomía por su gran labor, por su total entrega en desvelar la verdad y decir la verdad siempre, sin miedo, sin rodeo. Y con respeto a todos. Eso es. Muchísimas gracias a todos ustedes, que si Dios quiere nos volvamos a ver en una semana con un personaje tan interesante y tan atractivo como Rad Salan. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.